Bienvenidos oyentes a Palabra Escrita, la literatura en la radio. En esta tercera entrega del estudio que vengo realizando de las cuitas del joven Werther, la novela juvenil de Johann Wolfgang von Goethe, una obra del año 1774, me detendré, como lo indiqué en el programa anterior, en la carta del 16 de junio para analizarla literariamente. Esta es una carta que, al igual que la ya trabajada, la del 10 de mayo, pertenece al libro primero. Es un texto que va a marcar un antes y un después dentro de la obra, porque aquí es cuando Werther conoce a Carlota y se enamora perdidamente de ella. Es un texto mucho más extenso que el del 10 de mayo y se podría dividir internamente, por el tratamiento de su temática, en 5 momentos bien diferenciados. En un primer momento encontramos las vacilaciones de Werther antes de referirle a Guillermo la anécdota que le quiere contar. A continuación, encontramos la parte fundamental de la obra, la narración en sí, que podríamos dividirla en 4 momentos o secuencias. La primera incluiría los momentos previos al conocimiento de Carlota y las primeras impresiones. La segunda, el viaje en el coche. La tercera es la secuencia del baile y la tormenta, y finalmente el cierre de la epístola con la pareja a solas. Las vacilaciones de Werther antes de referir la anécdota que quiere contar quedan explícitas en una especie de diálogo virtual que el joven protagonista establece con su amigo Guillermo. El texto presenta una relación dialógica, aunque Werther no tenga presente a su interlocutor. Lo que hace es desdoblarse, apelar e interrogar a una segunda persona virtual y contestar él mismo, suponiendo una posible respuesta de su amigo receptor. Esto ya lo vemos desde el comienzo de la carta, donde Werther empieza suponiendo una posible pregunta de Guillermo: ¿por qué no le escribe? La vacilación, los silencios, las pausas del joven artista están marcadas sintácticamente por puntos suspensivos y se deben a ese nuevo estado que embarga su corazón a partir del conocimiento de la mujer amada. La alteración emocional que siente es la que lo imposibilita para ser un buen historiador. De todas maneras, Werther está interesado en contar lo que le sucedió. Comienza refiriéndose al conocimiento de Carlota y lo hace en primer lugar resaltando las cualidades de la muchacha. Es alguien que lo ha enamorado tanto por su personalidad como por su presencia, su apariencia. Los sentimientos que han nacido en el joven artista, la felicidad que siente por el despertar del amor en su vida, es lo que obstaculiza la expresión, algo similar a lo que le ocurría en la carta del 10 de mayo, la que comenté la semana pasada, donde era tal el arrobamiento y la experiencia mística que estaba viviendo en medio de la naturaleza, que se sentía incapaz de trazar la menor línea. Ahora, cuando pretende hablar de Carlota, tampoco puede hacerlo. A esto se le suma el hecho de que la necesidad de ver a su enamorada es más fuerte que la necesidad de escribir. Por eso es que decide dejar la pluma y tomar el caballo. Recién al regresar, después de haberla visto nuevamente rodeada de sus pequeños hermanos, es que toma nuevamente la pluma y se pone a escribir. Escuchemos una canción para hacer la primera pausa de esta sesión de Palabra Escrita y regresamos luego con el segundo momento de la estructura interna de la carta del 16 de junio. Continuamos, amigos, con el comentario, con el análisis literario de la carta del 16 de junio de las cuitas del joven Werther, y ahora empezaremos a hablar del segundo momento de la estructura interna, que comienza con una analepsis, una retrospectiva, esto es, un salto hacia atrás en el tiempo. Werther contextualiza a su receptor, todos sabemos ya que es Guillermo, para que comprenda cómo llegó a conocer a Carlota, antes de presentar a la que a la postre terminará siendo su enamorada. El joven artista se refiere al entorno que la rodea. Hay un pasaje muy significativo antes de que Werther vea por primera vez a Carlota, el del diálogo que se establece en el coche. Les cuento, el joven artista
se había comprometido a asistir a un baile campestre con una señorita que le parecía muy amable, aunque no lo atraía, y con la prima de esta señorita. En un momento previo a la llegada a la casa de Carlota, a quien pasarían a recoger, la señorita, la pareja de Werther, le informa que va a conocer a una mujer muy hermosa, pero a su vez le advierte que ella está comprometida. Del hombre con quien está comprometida le dice que es honrado y que se encuentra ausente por asuntos de negocios. Por esa breve conversación ya podemos conocer las diferencias que tiene ese personaje ausente con el joven protagonista y escritor de las cartas. El ausente puede llegar a ofrecer a Carlota un futuro social y económico muy diferente al que le podría ofrecer el joven artista. Es lo que comúnmente se denomina un mejor partido. A todo esto, llegan a la puerta de la casa de Carlota en medio de una tormenta claramente previsible que las palabras de Werther tratan de minimizar con la única intención de tranquilizar a sus acompañantes. Finalmente Werther entra a la casa y al ingresar también estará accediendo, por lo que allí encontrará, a una dimensión emocional de la que ya no volverá. El encuentro es casi teatral y la casa funciona como el gran escenario sobre el que se mueven los personajes. Un escenario que tiene mucho de onírico, de celestial. La narración se centra en el impacto visual que le produce a Werther la imagen de Carlota. Se describe la vestimenta de la muchacha, la gestualidad. No hay indicios de que en ese instante Carlota sea consciente de que la están mirando. No hay una actuación por parte de ella, quien convierte en una actuación extraordinaria una escena doméstica es la mirada de Werther. Si analizamos la disposición escénica de los personajes, la joven ocupa el lugar central y alrededor de ella hay 6 niños de entre 2 y 11 años. La sencillez de Carlota se apoya sobre todo en la gestualidad. Hay belleza y armonía entre los movimientos y su accionar. En el hecho de que Carlota dé a cada niño un pedazo de pan según su edad y apetito, también está presente la justicia, además de ser una clara alusión a una Eucaristía. Con el comportamiento de los niños vuelve a entrar a la escena el sonido ambiente y es como un retorno a la realidad. El diálogo que se establece entre Werther y Carlota, en ese diálogo seguimos descubriendo rasgos de la muchacha, como por ejemplo la elocuencia al hablar. Werther parece escucharla dentro de un sueño, está completamente obnubilado ante esa presencia, es un niño más de los que allí participan. La descripción de la vestimenta de Carlota se cierra con los guantes y el abanico, 2 elementos femeninos, pero vinculados a lo mundano, no a lo celestial. Carlota, para acercar a uno de los niños con ese extraño personaje que acaba de llegar a la casa, se refiere a Werther como primo. Trata con esa expresión de que Werther no se sienta como un extraño en esa casa, pero el joven artista no deja de ver en ese término una muestra de complicidad. En cuanto al parentesco, se estaría tratando de un pariente lejano y esto no sería una imposibilidad para que entre ellos pueda llegar a pasar algo. En las palabras de Carlota, cuando dice, hasta de forma divertida, que lo que ella lamentaría sería que Werther terminara siendo el peor de la familia, hay una anticipación. Werther, al suicidarse, se convertirá en el peor de la familia y esto es algo que Carlota va a lamentar. En las recomendaciones que Carlota da a los niños aparece otro rasgo de su personalidad, que es la firmeza de su carácter, algo que va a contrastar con el carácter dubitativo de Werther. La tercera secuencia narrativa en la estructura interna de esta carta se da dentro del coche en que los personajes viajan a la fiesta. Aquí el narrador va a alternar el estilo directo con el estilo indirecto, ya que, aparte de las reflexiones de Werther, encontramos diálogos donde Carlota primero conversa con una de las mujeres, luego lo hace con Werther y finalmente se dirige a sus 2 compañeras de viaje. Con este pasaje, Goethe muestra cuáles eran las lecturas predilectas de las mujeres de la época. Por ejemplo, Miss Jenny Glaville, una novela sentimental de Mary Jenny Riccoboni. Encontramos una nota a pie de página que implica
una ruptura del plano ficcional que deja en claro que hay un narrador omnisciente. Allí una voz editorial interviene con la excusa de no querer perjudicar a nadie. Con esta nota, Goethe parece querer decirles a sus contemporáneos: miren que si yo quisiera hacer una crítica acérrima sobre determinados autores, podría hacerla. Por otro lado, Goethe, al poner a dialogar a sus personajes sobre literatura, sobre autores reales y obras existentes, le da verosimilitud a la obra que nos está presentando. Carlota, que representa un lector medio de la época, tiene una concepción proto-romanticista. Busca en la literatura sentirse identificada, busca que las obras sean un reflejo de su mundo, y es justamente eso lo que está haciendo Goethe en la obra que la contiene. A todo esto, Werther se encuentra extasiado, escuchando hablar a Carlota, tanto es así de que se olvida por completo que otras mujeres lo acompañan en el coche y se percata de la presencia de ellas solo cuando Carlota les dirige la palabra. El otro placer referido por Carlota, además de la lectura, es el de la danza, una pasión prohibida. Esto lleva a que el joven artista vea a la muchacha como a alguien apasionado, alguien capaz de transgredir las normas de comportamiento que las mujeres de su clase social deben tener. Esto no será así, y si bien en la danza será la protagonista, en la escena del baile, la escena que se dará a continuación, Carlota en la novela no será una transgresora, se adecuará a las normas de conductas consagradas por su clase social. El éxtasis en que se encuentra Werther lo lleva a reparar únicamente en el rostro de Carlota, todo lo demás se difumina, incluso hasta los sonidos desaparecen de la escena. En este estado de obnubilación es que el personaje desciende del coche y se dirige hasta la casa donde se desarrollará la fiesta. Así se lo hace saber nuevamente de forma explícita a su amigo y receptor de estas cartas, a Guillermo. Allí en la fiesta pasarán muchas cosas y muy interesantes, pero hablaremos de ellas en el próximo programa, porque este texto de la carta del 16 de junio es muy extenso y si queremos abordarlo profundamente, como estamos acostumbrados, necesitamos de más tiempo. No se pierdan entonces el próximo programa de Diáspora, porque aquí, en la sesión Palabra Escrita, veremos qué es finalmente lo que sucede en esa fiesta entre Werther y Carlota. Hasta entonces.